Hola, buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Como veréis, de nuevo estamos aquí rodando, pues prácticamente de día, como en otros vídeos que he hecho ya últimamente. Y la verdad es que rodar en fin de semana, pues apetece porque luego, durante el resto de la semana voy subiendo más o menos los vídeos. Y durante el fin de semana, pues digamos que aprovechamos pues para ver más películas, para grabarnos más vídeos, para fabricarnos las miniaturas. Y esta mañana pues me he levantado un tanto victoriano, por así decirlo, un tanto victoriano y un tanto inglés. Y os voy a comentar un título que yo en los albores, mejor dicho, en los principios de lo que es sí, en los albores del canal, en los principios de la vida del canal, ya la comenté. Lo que pasa es que había algunas películas que yo la crítica las he borrado. Sobre todo algunas de las primeras porque no me quedaron lo suficientemente con la misma soltura como la que tengo ahora delante de la cámara y que he ido ganando a través del tiempo. Seguramente vosotros, pues al ver mis primeros vídeos eh, y los últimos habréis notado evidentemente que yo he ido ganando pues en confianza delante de la cámara. Al principio para mí fue un poquito impactante, por así decirlo, un poquito, digamos, me daba un poco de vergüenza porque yo nunca me había puesto delante de la cámara. Y hay algunas reviews de algunas películas pues que directamente las he borrado. Lo que ocurre es que en el caso de la película que os voy a comentar, merece la pena totalmente recuperar la review de esta película porque es un título absolutamente extraordinario. Es un título cuyo dueto protagonista ya estuvo en una película realizada un año después y que es una de las críticas que más éxito ha tenido aquí en el canal. Bueno, más éxito relativo. Éxito en lo que se refiere a cómo yo enfoqué y realicé la crítica, que fue Lo que queda del día de James Ivory, protagonizada por Anthony Hopkins y por Emma Thompson, y que yo puse en la miniatura mi mejor crítica, porque yo hasta entonces pensé que era una de las mejores críticas o la mejor que había hecho hasta entonces. Pero un año antes, este dúo protagonista realizó una película no menos extraordinaria, aunque yo podría valorar que esta película se sitúa a un escalón inferior a Lo que queda del día, pero eso no quiere decir que sea un mal film ni muchísimo menos. Estamos hablando de una película absolutamente extraordinaria, una película dirigida con una meticulosidad, con una sutileza, con un amor por el cine, y que tiene momentos absolutamente extraordinarios, con un reparto coral que es fantástico y además que representa una lucha de clases muy bien enfocada. Es decir, una lucha de clases en la época victoriana, finales del siglo XX, finales del siglo XIX, pero que yo lo que es la época no la suelo encauzar muy bien en lo que es el film, ya que hay una serie de factores, una serie de elementos en la película que no se dice en la época en la que está ambientada, pero yo no me atrevería a decir que fue la época en la que está ambientada esta película, 1890, 1890 y muchos, parece más en la época del periodo casi más entre guerras, 1920, 1919, 1921 aproximadamente. Aunque bueno, aquí en la carátula, que ahora mismo voy a enseñar del film, dice que es finales del siglo XIX. La película está basada en una novela de M. Forster, que ya el director James Ivory había adaptado anteriormente con un gran éxito de crítica y de público en una película denominada Una habitación con vistas. Pero esta película forma para mí un trío pues prácticamente indisoluble que junto con Lo que queda del día y Una habitación con vistas firman lo que es lo mejor del trío, ya no protagonista, sino el trío técnico de productor, director y guionista adaptado en este caso. La película de lo que os voy a hablar esta mañana y que a mi modo de ver merecía una review muchísimo más completa es Regreso a Hogwarts End. Regreso a Hogwarts End, el primer contacto que yo tuve con este film fue a los 19, 20 años que la pusieron en un canal autonómico aquí en Madrid, en Telemadrid. Y es la clásica y típica película costumbrista inglesa. Aunque está dirigida por James Ivory, que ganó el Oscar hace muy poquitos años, ahora un par de años, por ese otro film llamado Call Me By Your Name. Es
que lo que pasa es que como creo que no se tradujo al castellano, protagonizada por Timothy Chalamet. Y yo creo que la Academia de Hollywood ya le debía a James Ivory, le debía realmente una estatuilla, un Oscar por toda la gran gama de películas que ya nos había dado a lo largo del paso del tiempo. Regreso a Howard's End, además, en esta edición que viene de la mano de A Contracorriente Films, que últimamente están sacando films realmente estupendos y con una remasterización absolutamente primorosa y extraordinaria, totalmente asombrosa lo que es el trabajo en la calidad de imagen, que luego en la parte técnica os comentaré cómo lo realizaron, o mejor dicho, cuáles son los resultados de todo ello. Para mí representa, junto con lo que queda del día, la culmen de ese trío que es James Ivory en la dirección, Ismail Merchant en la producción y Ruth Power Jabala, una escritora y adaptadora de guiones hindú, ya fallecida, por desgracia, pero que nos ha dado piezas pues absolutamente maravillosas dentro de lo que es el cine de los últimos tiempos. Para mí, Regreso a Howard's End no es que esté por encima de lo que queda del día, lo que queda del día es mejor película, pero para mí es un título muchísimo más entrañable, porque lo que queda del día lo que reflejaba era la historia de amor entre los mayordomos, entre lo que era la ama de llaves Emma Thompson y lo que era el mayordomo o jefe de mayordomos que era Anthony Hopkins, dentro de un marco histórico que era pues los albores de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí en Regreso a Howard's End es totalmente distinto, porque lo que nos están proponiendo en este film Ruth Power Jabala dentro de su guión es una lucha de clases, representadas por tres familias, que son los Wilcox, los Schlegel y los Bast. Y ahora me explicaré más o menos. Los Wilcox tienen como cabeza de familia a Anthony Hopkins y a Vanessa Redgrave, que son una familia de clase acomodada, es decir, de clase alta. No es que ellos tengan un título, pero son realmente, el señor Wilcox es un gran empresario que domina más o menos las finanzas dentro de lo que son Londres y sus alrededores. Luego tenemos los Schlegel, que son Margaret Schlegel, que es el papel de Emma Thompson, y su hermana, que es Helena Bonham Carter. Y luego un hermano menor de gafitas, cuyo nombre pues la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero que es un actor, yo diría, un tanto desconocido. Y luego tenemos a los Bast, que representan, digamos, la clase baja. El señor Leonard Bast, que está interpretado excelentemente en esta película por un jovencísimo Samuel West, que luego además realizaría multitud de películas de época y series también para la televisión británica, representa, digamos, la clase baja, a ese trabajador que está trabajando, nunca mejor dicho, dentro de lo que es un banco, pero en unas condiciones realmente pésimas, y que tiene una mujer de un, digamos, pasado un tanto, ¿cómo decirlo yo?, de una manera más elegante. Tiene un pasado de dudosa reputación. Entonces, lo que hace Regreso a Howard's End muy inteligentemente es representarnos lo que son esas tres clases sociales en el Londres victoriano o eduardiano. Porque ya os digo que en ese aspecto la película no nos dice en qué época se desarrolla. Pero como en la sinopsis nos dice que es finales del siglo XIX, pues vamos a hacer que es la época victoriana. Entonces es la representación de esas tres clases dentro de lo que es la época victoriana y las relaciones que puede haber entre ellos. Evidentemente relaciones que chocan frontalmente las unas con las otras de un modo excesivamente abrupto. Lo que James Ivory, dentro de su extraordinaria dirección, nos quiere dar a entender, dentro de lo que es la dirección de actores y todo ello, ya no son solo las relaciones y los ambientes en los que se mueven, sino también todos los aspectos sociales que mueven a los personajes a comportarse de una determinada manera. Por ejemplo, Anthony Hopkins, el señor Wilcox, pues es un hombre totalmente despreocupado, que en numerosas secuencias de esta película él tiene además numerosas fincas, tiene castillos, tiene casas solariegas, y que realmente no le da importancia a todas ellas. Va pues teniendo, por ejemplo, la boda de un hijo suyo, lo que es en una catedral de Londres. Luego también tiene la boda de la hija de su hija, que es en una de esas casas solariegas inmensas que tiene, pero que tampoco le da importancia, y eso que tiene tejados realmente impresionantes. Hay una secuencia donde Anthony Hopkins y Emma Thompson, que tiene una química extraordinaria en esta película, exactamente la misma química que en Lo que queda del día,
Emma Thompson, que es de clase media, se queda obnubilada pues ante la longitud, la altura de los techos. Sin embargo, el señor Wilcox, que está enamorado de Margaret Schlegel, ahora más o menos dentro del argumento cuando nos metamos, pues más no os voy a desmenuzar la película, ni muchísimo menos. No voy a contar excesivos spoilers, pero yo creo que, siendo una película que tiene ya casi la friolera de 30 años, estoy seguro que alguno de vosotros, o muchos de vosotros, ya la habréis visto. Él no le da pues prácticamente ningún tipo de importancia. Dice, sí, puede tener 8, 10, quizá 12 metros o quizá más. Es decir, no le importa. Es decir, fijaos cómo está representada ya no la lucha de clases, sino que sino, por ejemplo, cómo reaccionan los personajes ante un elemento, en este caso, una de las casas solariegas que tiene el señor Wilcox, que tiene lo que es el personaje de la alta sociedad, ante Margaret Schlegel, que representa lo que es la clase media. Margaret está viendo constantemente los cuadros, las barandillas, las escaleras, y el señor Wilcox está evidentemente pues pensando en ella porque está enamorado. Y luego tenemos pues finalmente a los señores Bast, que ya os digo, Simon West y su mujer, que son pues que viven en un pequeño, digamos casi en una pequeña buhardilla, por así decirlo, cuyo trabajo pues escasea, le pagan muy poquito dinero pues para sobrevivir, lo justo y necesario, y que realmente pues él pues anda pues casi toda la película yendo de un sitio a otro intentando buscar puestos de trabajo, mejorándose a sí mismo, sus condiciones, pero que él realmente no es feliz ni muchísimo menos. A medida que vamos, o a medida que se va desarrollando el guión y los personajes van desarrollándose en progresión geométrica dentro de su arco argumental, vamos viendo cada vez más distanciadas las relaciones sociales que hay entre las diferentes clases de todos ellos. Y es que esas clases no pueden, digamos por así decirlo, juntarse de un modo en el que no haya choques, no haya enfrentamientos, no haya ¿cómo os diría yo? No haya discusiones enfocados desde diferentes puntos de vista, porque claro, los personajes, el dinero, su condición, la condición de tener el dinero, las cantidades, pues evidentemente lo que ocurre es que condiciona ya de por sí su comportamiento. Y la verdad es que en ese aspecto, Regreso a Hogwarts es un extraordinario retrato de las tres diferentes clases sociales representadas por las tres familias, de una manera, además, interrelacionadas, que al final tendrán unas consecuencias trágicas para algunos y no tan trágicas para otros. Argumentalmente, lo que nos está narrando la película desde un primer momento, y además es que los títulos de crédito iniciales son absolutamente brillantes, es una casa solariega, que es la que da el nombre a la película, cuyo título original es Hogwarts End, nada más, no. El título de Regreso a Hogwarts End ya lo pusimos aquí en España, pero el título original es Hogwarts End, única y exclusivamente. Lo que nos está dando a entender pues es cómo funciona la clase alta dentro de una casa solariega de verano. Y esa casa solariega llamada Hogwarts End es propiedad del personaje de Vanessa Redgrave, que perteneció a sus antepasados y que ella nació en esa casa. Y que posteriormente, como personaje de la clase alta británica, se casó posteriormente también con una persona de clase alta, que es el señor Wilcox, que es Anthony Hopkins y que tienen dos hijos. Uno interpretado por un actor que además es bastante famoso en Inglaterra por haber salido en multitud de películas y series, que es James Wilby, y que hace de hijo mayor de Anthony Hopkins de una manera, digamos, asquerosamente, ¿cómo os lo diría yo? Asquerosamente clasista, ya que él es la persona que lleva siempre o intenta llevar las riendas de la familia, pero Anthony Hopkins está ahí siempre parándole los pies para decirle, por mucho que tú te impongas, por mucho que tú digas, tú eres un hombre de clase alta porque perteneces realmente a mi familia, no porque tú hayas hecho una serie de méritos para conseguirlo. Y ahí que siempre a James Wilby le va parando los pies, por lo que incluso ya Hogwarts End no es una película de relaciones entre clases sociales, sino también de relaciones entre personajes de las mismas clases sociales. El señor Wilcox es un empresario que se supone que poco a poco
ha ido ganándose el estatus que tiene de ganancia y ha ido comprando seguramente castillos, castillos, casas solariegas alrededor, porque él ya es un señor, digamos, de unos 50 y muchos años, aunque tampoco lo especifica en la película, pero es una persona de clase alta que sabe muy bien administrar todo lo que es el dinero, y que además la casa Howard End, donde pertenece, donde nació su mujer, la utilizan como casa de verano. Pues al principio del film, Vanessa Redgrave está dando una vuelta alrededor de su casa, y esta secuencia inicial es toda una declaración de intenciones, ya que la cámara lo que nos va haciendo va a ser enfocando a Vanessa Redgrave cómo va caminando lentamente cual espíritu, como si fuera un alma errante, alrededor de Howard End, alrededor de la casa, como si quisiese saborear, como si quisiese oler todo lo que hay alrededor, porque la casa está además al lado de un caminito, pero está casi de lleno, casi metida en un pequeño bosquecito, todo rodeado de plantas, rodeado de como diría yo, de hierbas, todo como muy silvestre, todo muy asilvestrado. Es decir, como tienen muchas veces los ingleses los jardines en las casas solariegas, es decir, donde Inglaterra, evidentemente, al ser un país donde está casi constantemente lloviendo, con esa llovizna, con esa humedad, pues todo está muy verde, está muy reverdecido y todo es ideal. Pues está constantemente pasando alrededor, como saboreando su casa, como viéndola, como si fuera por última vez. Y es que el personaje de Vanessa Redgrave le espera un pequeño final trágico, debido a que ella ya está un tanto enferma. Y dentro de lo que es ese paseo que ella da alrededor de su casa, totalmente poético, porque la película también tiene uno de los componentes que a lo mejor lo que queda del día tenía, pero reducido, digamos, en cantidad, es un halo poético que James Ivory se encargó de realizar y de acoplar en la dirección de la película, porque realmente la película da para ello, dada la profusión de sus personajes y la complejidad de los mismos. La vemos que va dando una vuelta alrededor de Howard End y vemos que en una ventana están toda su familia, su marido, el señor Wilcox, su hijo, su hija y también el personaje de Helena Bonham Carter y un hijo pequeño, porque los Wilcox tienen 3 hijos, que se me había olvidado deciros. James Wilby, una hija que se va a casar y un hijo menor llamado Paul que se va a ir a Nigeria posteriormente a realizar una serie de estudios. Pues bien, pues el personaje de Helena Bonham Carter y Paul pues parece que tienen un pequeño affair, un pequeño romance. Entonces, pues Helena Bonham Carter escribe una carta a Emma Thompson, a Margaret Schlegel, a la protagonista de la película, diciendo que se ha enamorado locamente. Y claro, ese ambiente de romanticismo lo vemos claramente reflejado en el personaje de Emma Thompson, que fue la ganadora del Oscar a la mejor actriz por esta película en el año 1993. La interpretación que hace Emma Thompson en esta película es una de las más importantes, uno de los papeles femeninos más importantes de los últimos tiempos. Aquí es donde realmente vimos a la Emma Thompson actriz ya no de teatro, sino de películas, de films, con una categoría superlativa. Es decir, ella vive el personaje de Margaret Schlegel, es un personaje romántico, pero a la vez es realista. Pero es un personaje que sabe perfectamente acoplarse debido a su educación. Dice que su padre es de descendencia alemana, de la cual conserva un sable en su casa, de ahí a que yo dude que la película pues pueda, por ejemplo, estar desarrollada a finales del siglo XIX y sí, por ejemplo, en los años 20, porque ese sable del padre podría haber pertenecido a su padre, que había, además, participado en la Primera Guerra Mundial. Y el sable era una de las armas predilectas del ejército inglés en la Primera Guerra Mundial. De ahí a que yo no sea capaz a lo mejor de acoplar, no sé si vosotros habéis leído la novela, o me podréis decir si realmente es de se desarrolla a finales del siglo XIX o en los años 20. Y tiene ese sable, que supone que ya el padre ha fallecido, y tiene su casa, donde vive con su hermana y con su hermano. Y claro, pues ella pues recibe la carta de Helena Bonham Carter, de su hermana, y dice, es que Helen, pues la verdad es que es fantástico, porque se ha enamorado, dice, su tía, pues que en uno de los papeles de Prunella Scales, que es una de las actrices de teatro más reputadas que hay, o que ha habido
en Inglaterra, en los teatros londinenses, le dice qué clases de personas serán los Wilcox. Dice Margaret Schlegel: conocimos a los Wilcox el año pasado en una gira que hicimos por Alemania. Es decir, que ya se habían conocido anteriormente y habían invitado a Helena Bonham Carter allí, digamos, pues a pasar el verano junto con los Wilcox en Hogwarts End. Y entonces recibe la carta a su hermana diciendo que se ha enamorado de Paul. Pero digamos que es como una especie de affair que es más romántico y más impulsivo que realista. Aunque ella, en su afán de romanticismo, ella lo que pretende es ver siempre el lado positivo, el lado bueno siempre de las cosas. Aunque posteriormente pues enviarán una carta, Helena Bonham Carter enviará otra carta diciendo que Margaret, todo esto ha terminado, ha sido realmente todo una broma. Pero la tía de Helena Bonham Carter y de Emma Thompson, de los Schlegel, quiere realmente saber quiénes son esos señores Wilcox, y se coge, nada más ni nada menos, el tren y se marcha allí a la zona al pueblecito donde está Hogwarts End, para ver quién es realmente ese señorito Wilcox del que se ha enamorado su sobrina. Pero aquí es donde entra realmente el personaje de James Wilby, porque le confunde con el personaje de Paul. Y aquí es cuando empiezan a entrar en la película las luchas de clases. Porque dice, ¿cómo, le dice James Wilby, el hijo de Anthony Hopkins, cómo es que mi hermano de clase alta ha podido enamorarse de una chica de clase más baja? Por lo tanto, aquí ya las relaciones sociales empiezan a haber piques entre ellos. Pero no debido al señor Wilcox, sino al hijo del señor Wilcox. El personaje de Anthony Hopkins, interpretativamente hablando, Anthony Hopkins en esta película pues prácticamente se le ve que está prácticamente en su salsa. Es decir, si ya hizo un papel absolutamente extraordinario en Lo que queda del día, en Regreso a Hogwarts End, le vemos que está absolutamente primoroso. Es decir, interpreta su papel con una rectitud, con una elegancia en lo que son las formas, como solo los ingleses saben realmente hacerlo. Pero he aquí que una de las grandes tragedias de la película ocurre, y es que el papel de Vanessa Redgrave, es decir, la mujer del señor Wilcox, fallece. Le queda poco tiempo de vida, no sin antes hacerse muy amiga de Margaret Schlegel, del personaje de Emma Thompson, y quiere llevarla a que conozca Hogwarts End. Pero claro, el personaje de Vanessa Redgrave se ve absolutamente sola, porque ella está pues muy enferma, y su hijo pues se ha ido de luna de miel, su otro hijo se ha ido a estudiar a Nigeria, su marido está del hombre de negocios, es un hombre de negocios atendiendo a todo ello, y ella se ve sola. Y entonces el personaje de Margaret Schlegel, el de Emma Thompson, que le va haciendo compañía y que se hacen muy amigas, le dice: quiero realmente que usted venga conmigo a hacer las compras de Navidad, todo ello. Y tienen una química también extraordinaria. Estamos hablando de una actriz como Vanessa Redgrave. Es decir, Vanessa Redgrave es uno de los pesos pesados también de la interpretación femenina. Es de una generación anterior a Emma Thompson, pero también una actriz realmente fabulosa. Además que ganó el Oscar a la mejor actriz por una película que se llamaba Isadora, si mal no recuerdo, la bailarina. Y Emma Thompson ganó el Oscar por esta película, precisamente. Y entre ellas hay una química también extraordinaria. Pero es que todo lo que es la puesta en escena, en la que ella está tumbada en ese butacón dentro de lo que son los pisos que ellos tienen, los apartamentos que tienen los Wilcox, porque debido a la boda de James Wilby se mudan a un piso enfrente, pues terminan siendo muy amigas. Y en el lecho de muerte de Vanessa Redgrave, de la señora Wilcox, ella, por la amistad que ha tenido, escribe en un papel que dona la casa Hogwarts End a Margaret Schlegel, al personaje de Emma Thompson. Y es cuando aquí ya el meollo del asunto empieza en la película a cobrar forma. Aquí es cuando empieza la verdadera película, cuando empieza la verdadera lucha de clases, porque claro, los hijos de los Wilcox, en este caso, creen que su madre no ha podido dejar la casa realmente a una mujer totalmente desconocida y no a sus hijos, cuando sus hijos no estaban atendiendo a su mujer, a su madre, mejor dicho, enferma.
por lo tanto lo dona a Margaret Schlegel, y el señor Wilcox, aquí es cuando vemos una bipolaridad dentro de lo que es el personaje del señor Wilcox, de Anthony Hopkins, porque por una parte le gusta Margaret Schlegel, le gusta el personaje de Emma Thompson, le gusta ya, aunque ya no pertenezca ella a su misma clase social, le gusta su elegancia, le gusta su pulcritud, le gusta la manera que tiene de desenvolverse en cualquier ambiente. Pero a su vez, ella sabe, él sabe, mejor dicho, el señor Wilcox, Anthony Hopkins sabe, que si su mujer dejó Hogwarts End a Margaret Schlegel, él tiene como una especie no de obligación, sí, podríamos llamarlo como de obligación moral, de que tenga alguna especie de vínculo con Margaret Schlegel, con Emma Thompson, para que finalmente Emma Thompson se quede en Hogwarts End. Es decir, que herede Hogwarts End, lo cual todo eso provocará la ira de sus hijos, etcétera, etcétera, y aquí es cuando empezará la auténtica lucha de clases que hay. Y luego está también el personaje de Leonard Bast, interpretado por Simon West, que conoce a Helena Bonham Carter dentro de lo que es un pequeño concierto. Y claro, Helena Bonham Carter en esta película, digamos que es una abogada, digamos, de pleitos pobres, no abogada, realmente. Como aquí en España solemos decir un abogado de pleitos pobres, es una persona que realmente pues es una persona que versa sobre las causas perdidas. Y claro, pues se hace muy amigo de Leonard Bast, terminando enamorándose de él. Pero claro, él es de clase baja, pretende ayudarle y le dice al señor Wilcox si realmente le puede conseguir un mejor puesto de trabajo, a lo que el señor Wilcox, como Leonard Bast es de clase baja, él prefiere no interferir. Él prefiere no interferir. Pero como es, digamos, el enamorado de la hermana de Emma Thompson en numerosas partes de la película lo que hace es intentar a Anthony Hopkins, al señor Wilcox, decirle, por favor, no podrías conseguirle un puesto de trabajo mejor, porque dice que si su empresa su banco va a quebrar, luego no quiebra, deja el puesto de trabajo Leonard Bast, se queda en el paro y cree que todo ello la culpa es del señor Wilcox, y es todo lo contrario. Y realmente lo que tenemos aquí es una gran lucha de clases. Todos los personajes, eso es lo que es esencialmente el argumento. Todos los personajes en esta película están profusamente definidos. Es decir, tiene el guión de Ruth Power Yavala en las 2 horas y cuarto de película que se desarrolla. Tiene además la asombrosa cualidad de que ninguno de ellos ni sobra ni falta y todos ellos están extraordinariamente definidos. El personaje, por ejemplo, de Leonard Bast, que es el personaje, fijaos, el de clase baja, tiene también una especie como de halo romántico muy similar al de Vanessa Redgrave, que es el personaje, la señora Wilcox, de clase alta. Por lo tanto, fijaos aquí que aquí a veces el círculo entre la clase alta y la clase baja se cierra. Porque si al principio de la película vemos a Vanessa Redgrave ir caminando alrededor de Hogwarts End, de la casa Hogwarts, con ese vestido en verano, que ella sabe que le queda poco tiempo de vida, lo que vemos también a Leonard Bast cuando nos lo plasma James Ivory es a un chico sencillo, es un chico que tiene a una mujer de un pasado extraño, como le dice a Helena Bonham Carter, dice, yo realmente no quiero a mi mujer aunque estemos casados, pero mi mujer tuvo que marcharse a Chipre a buscar a su padre y su padre falleció allí, al igual que su madre ya tampoco existía, y ella para sobrevivir tuvo que dedicarse, se da por entendido, seguramente a la prostitución. Y claro, él es un personaje muy entrañable, él es un personaje en el que se puede decir que todas las personas que veamos Hogwarts End, seamos del estilo, de la clase o de la forma o del gusto que tengamos, nos identificamos mucho con Leonard Bast, sobre todo en lo que a búsqueda de trabajo se refiere hoy en día. Porque también además es un personaje muy romántico. O sea, él está sentado en su mesa del banco, trabajando, pero a la vez se va imaginando que va paseando por bosques. Hay un plano extraordinario en el que él está caminando por un extenso campo de violetas, tranquilamente, y es como si estuviese recitando versos. Y es más, hay un plano en el que él está escribiendo dentro de lo que es su pupitre en el banco, trabajando en el banco, pero es que ese pupitre está colocado en mitad del bosque, es decir, que su imaginación vuela,
porque tiene una imaginación muy romántica el personaje de Leonard Bast. Su imaginación vuela por completo. Y él se ve pues caminando entre los árboles, entre las flores, entre la floresta, entre los arbustos, entre un campo lleno de violetas, de margaritas. Es decir, tiene un carácter romántico que va enamorando poco a poco al personaje de Helena Bonham Carter. Es realmente fascinante cómo mueve la cámara James Ivory en todas esas secuencias, dándonos a entender esa personalidad tan poética que tiene. Es decir, el personaje de Leonard Bast no es solo un personaje humilde y sencillo, además que es huidizo, es claramente bastante tímido, y ante personas de clase alta, que va un día a visitar a Margaret Schlegel y a Helen, a Helena Bonham Carter, dentro de su piso de Londres, aparece el señor Wilcox, aparece Anthony Hopkins, y él dice, prefiero irme. Y dice el señor Wilcox, dice, ¿estamos molestando, señorita Schlegel? Porque claro, el señor Wilcox ya se ha dado cuenta de que él no es de el señor Bast no es de su misma clase, ni siquiera pertenece a lo mejor a la clase media. Pero claro, el señor Wilcox no le importa en ese modo, en ese momento. Pero claro, también tiene unas salidas de pata de banco Leonard Bast realmente, digamos, de mala educación, porque están hablando de transacciones de dinero y les dice directamente a unos personajes, dice, es que a ustedes no les importa el dinero porque lo tienen. Pero claro, es de una manera excesivamente contundente. Es decir, el personaje de Leonard Bast tiene muchas capas de significación en esta película. Es un personaje tímido, es un personaje apocado, pero es un personaje que bulle en su interior, no digamos un odio hacia las clases más altas, sino evidentemente un sentimiento de impotencia que le impide llegar a ser feliz. De ahí que realmente ni prácticamente a su mujer ni siquiera esté enamorado de ella. Es decir, que se casó con ella por pena, pero que se termina enamorando del personaje de Helena Bonham Carter. Pero he ahí que en la boda de la hija del señor Wilcox aparecen los Bast, que están muy demacrados, que no han comido, porque él, Leonard Bast, se ha quedado en el paro. Y aquí es donde salta la sorpresa, y es que la señora Wilcox, que ya os lo había dicho, se había dedicado en Chipre a la prostitución. El señor Wilcox también había realizado una serie de viajes a Chipre, por negocios, durante un tiempo. Y había conocido, hacía unos años, a la señora Bast, cuando el personaje del señor Wilcox y Emma Thompson ya están prácticamente enamorados. Y se van a casar. Y aquí es cuando esas relaciones sociales se puede decir que vuelven a saltar por los aires. Porque claro, el señor Wilcox utilizó a la señora Bast, no para aprovecharse de ella, evidentemente, sino que se acostó con ella porque era una prostituta. Cosa que ni su mujer ni sus hijos habían conocido, pero que sí conoce Emma Thompson. Pero pero ella, digamos que le entiende, le perdona, porque no, ese incesto, mejor dicho, como os digo, ese incesto no, me he explicado mal, esa relación no era mientras estaba con Emma Thompson, sino que era mientras estaba con el personaje de Vanessa Redgrave, con su antigua mujer. Por lo tanto, ella empieza a dudar del señor Wilcox, empieza a dudar de sus sentimientos, como diciendo, ¿podrá hacer esto realmente conmigo? Pero termina perdonándole. Aunque todo ello evidentemente es de una clara humillación al señor Wilcox. Pero el señor Wilcox sigue estando, digamos, en sus 13, y aunque admitió tener relaciones con una persona de clase más baja y aprovecharse de ella, en ese sentido, pues evidentemente es un pasado que quiere tapar y que nadie lo descubra. Pero es que el mundo es un pañuelo. Y es que aquí es donde, digamos, salta todo lo que es ese volcán en erupción que es esta película, que es las relaciones muchas veces imposibles o improbables en aquella época victoriana o época eduardiana, de todos los personajes entre sí, de las clases sociales en particular. O sea, es decir, el personaje de Emma Thompson, ella se acomoda al señor Wilcox, pero no así el personaje de Helena Bonham Carter, que está continuamente, además, pues diciéndole que él tiene la culpa de que el señor Bast haya perdido su trabajo. Es decir, que aunque pertenecen a la misma familia, no tienen, digamos, casi la misma educación. El personaje de Emma Thompson es más comedido, es más educada, es más tranquila,
lo ve todo de un modo más positivo. El personaje de Helena Bonham Carter es diametralmente opuesto. Lo ve todo de manera negativa, hay que ayudar a la gente más desfavorecida, hay que rechazar constantemente a las clases altas. Le vemos que la relación que hay entre Helena Bonham Carter y Anthony Hopkins es tremendamente espinosa. Vemos que saltan chispas cuando están ellos los dos juntos en pantalla. Hay una secuencia en la que salen de una casa de verano que tienen cerca de la playa los Wilcox, en el que está en el centro Emma Thompson, en un lado Anthony Hopkins y en otro lado Helena Bonham Carter. Y entre el señor Wilcox y el personaje de Helen, de Helena Bonham Carter, no se ven las caras, es que ni siquiera se miran. Es decir, la dirección de actores está muy meticulosamente llevada en esta película. Está además llevada al extremo, en el sentido de que las relaciones sociales están para que salten en cada plano, en cada secuencia, y que haya tensión siempre. De ahí que sea esta película como un gigantesco estudio de esas relaciones sociales entre clases sociales de un mismo ambiente, por así decirlo, de la misma época. Pero claro, Helena Bonham Carter termina embarazada de Leonard Bast, de un personaje de clase baja, porque ellos están enamorados. Y ese hijo realmente lo que representará será ya fundamentalmente la unión de las tres clases. La unión de las tres clases al final de la película, cuando Howard's End realmente pase ya a formar parte de Emma Thompson, que aunque ha dudado mucho de sus sentimientos, realmente se sigue quedando con el personaje del señor Wilcox por una serie de trágicos acontecimientos que no os quiero narrar. Porque la película en ese sentido es mucho más compleja. Es decir, no os quiero desmenuzar en una crítica de 40, 50 minutos o de una hora todo lo que ocurre en 2 horas y cuarto, porque la película prácticamente en cada secuencia, en cada plano, en cada momento, hay una relación social que estudiar. Hay una relación social que está ahí y que está plasmada en pantalla de un modo realmente sorprendente. Es decir, personajes de clase alta, de clase baja, de clase media, cómo se interrelacionan, cómo chocan los unos con los otros, cuál es su punto de vista respecto a un mismo elemento, a un mismo asunto. De ahí viene la riqueza que tiene Howard's End y que lo que queda del día no la tiene tanto, porque lo que queda del día es más un reflejo de una historia de amor dentro de un marco histórico. Sin embargo, aquí el marco histórico se utiliza en Howard's End como base para las relaciones sociales entre los tres. Entre los Wilcox, entre los Schlegel y entre los Bast, que es realmente el meollo del asunto. Técnicamente nos encontramos con una película que es una absoluta maravilla. Yo siempre os he dicho que los ingleses saben ambientar sus films en lo que a diseño de producción, en lo que a dirección artística se refiere, en lo que a vestuario, de una manera realmente asombrosa y además aportando siempre un toque de modernismo en lo que se refiere a la fotografía y a la puesta en escena para que nos sintamos identificados con ellos. Y además Regreso a Hogwarts no es una excepción. Es decir, la película, de nuevo James Ivory, nos fabrica una auténtica máquina del tiempo donde todo lo que son los vehículos, todo lo que son los carruajes, todo lo que es el ambiente londinense, todo lo que son el interior, tanto el exterior como el interior de lo que son de esas casonas, de esos palacios, de esas mansiones palaciegas que tienen los Wilcox, sean formidables. Sean absolutamente todas cuidadas al detalle, pero la que realmente resalta por su fachada de color rojizo en lo que es el principio de la película, que es la que da título al film, que es Hogwarts End, es una auténtica maravilla de edificio. Es un edificio se puede decir, de 2 plantas, de una planta principal y de un abuhardillado, zona de buhardilla. Segunda planta, bueno, tiene 2 plantas y una pequeña zona de buhardilla, que es un auténtico primor de casa. Es decir, es una de esas casas que la ves y es que te enamoras enseguida de ella, porque además está decorada en el interior como un edificio, mejor dicho, como una casa tipo rústico, pero con todos esos elementos tan recargados que solo los ingleses saben poner. Es decir, con sus tazas de té, con sus barandillas de esa madera. Es decir, no hay elemento dentro del diseño de producción de Regreso a Hogwarts End
que nos indique que a lo mejor está desfasada la película en absoluto. El vestuario hay que... yo propondría, por ejemplo, que los actores están tan bien dirigidos que cómo llevan realmente, cómo se mueven los actores con su vestuario puesto. O sea, ver a Vanessa Redgrave paseando al principio de la película alrededor de la casa Hogwarts es una auténtica declaración de intenciones realmente de cómo ve la interpretación Vanessa Redgrave. Es decir, esa manera tan desenfadada de llevar un atuendo veraniego, la perfección en todo lo que es los peinados, en lo que es el atuendo que representa al señor Wilcox, el atuendo de Leonard Bast, un tanto ya desaliñado porque representa a la clase baja, pero sobre todo la elegancia que tiene Emma Thompson en todos y cada uno de los planos y en todos y cada uno de los vestidos que ella saca en esta película. Es decir, se la ve que parece que Emma Thompson no pertenece al siglo XX, sino que pertenece al siglo XIX. Es decir, hay películas, muchas películas de época, sobre todo algunas realizadas en Norteamérica, aunque James Ivory es norteamericano, pero se le denomina como el más inglés de los directores norteamericanos, que a lo mejor lo que hacen es darle mucha ampulosidad a lo que es el vestuario. Pero los ingleses, dentro de lo que es la ambientación, la atmósfera de cada film de época que ellos hacen, se les nota que no tienen que ir muy recargado lo que es el vestuario. Y todos ellos se mueven con una gracia. Se mueven, como diría yo, como diría John Ford, como Henry Fonda es, el cine es Henry Fonda moviéndose, andándose en todos los aspectos, como decía John Ford. Pues aquí se podemos decir que auténticamente el cine contemporáneo podía definirse como los personajes de Hogwarts moviéndose en cada plano. Es decir, la naturalidad con la que llevan el vestuario, la manera que tienen de acoplarse, de moverse, de situarse, incluso de comportarse. Porque hay películas, ya os digo, norteamericanas de época, en la que los personajes no se comportan como los personajes del siglo pasado. Por ejemplo, en la película de Mujercitas, la versión moderna, hay situaciones en las que las chicas, las 4 chicas, no se comportan como chicas del siglo XIX, sino como chicas del siglo XX, lo que te descoloca un tanto. Sin embargo, los ingleses no caen en ese error. Es decir, la manera que tiene de bajar, por ejemplo, las escaleras Emma Thompson, siempre cogiéndose de la barandilla, la manera que tiene de sonreír, la manera que tiene de mirar, sus expresiones, son todos de una muy calculada puesta en escena para que todos nos hagamos sentir como en aquella época, como si estuviésemos viviendo, como si el espectador fuese un viajero en el tiempo que de repente se ha colocado en aquella época y que observa las relaciones sociales de todos ellos. La manera, por ejemplo, que tiene de sonreír Anthony Hopkins, que no es a carcajada limpia ni mucho menos, sino que él, digamos que al ser un hombre mucho más serio de negocios, tiene que mantener un poco ese estatus incluso dentro de su personalidad. Vanessa Redgrave, aunque esté enferma y esté falleciendo, la gracilidad que tiene con sus gestos, con su mirada triste también, con las conversaciones que tiene Emma Thompson, es realmente una dirección de actores absolutamente extraordinaria. Yo diría que esta película es más compleja que Lo que queda del día, aunque Lo que queda del día sea mejor film, porque digamos que las interpretaciones de Emma Thompson y de Anthony Hopkins están un escalón por encima de aquí, de Hogwarts End. Pero en Hogwarts End lo que prima es la complejidad de las relaciones sociales, y eso lo hace una película a diferentes niveles bastante más difícil de plasmar que Lo que queda del día, que ya se desarrolla en los años 30, en pleno siglo XX, y ya es más fácil porque la manera que tienen de interpretar los personajes ya se asemeja más, porque estamos más acostumbrados, porque eran los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, dentro de nuestro siglo. Pero si es efectivamente de la época victoriana esta película, la verdad es que cómo están filmados los actores es absolutamente fantástico. Otro de los puntos fuertes que tiene esta película, además, es la fotografía. Ya, además de la dirección artística, que ganó un Oscar, es la fotografía.
la fotografía de cómo está filmado, por ejemplo, los interiores y los exteriores de cada uno de los palacetes, de cada una de las casas solariegas del señor Wilcox, cómo está filmada Howard's End, la cámara cómo se va moviendo lentamente en un traveling al principio de la película, cómo vamos viendo en el coche cuando van entrando los personajes, el señor Wilcox, Emma Thompson, la señorita Schlegel, cómo van entrando a Howard's End y cómo la casa Hogwarts parece que habla por sí mismo, porque parece que parece un protagonista más, con ese ladrillo rojo, con esas enredaderas, porque es una casa que también está parcialmente cubierta por la vegetación, es decir, es una casa que forma parte de ese mundo idílico, de ese mundo romántico que tiene Vanessa Redgrave en el film. Es decir, la casa Hogwarts es en realidad un film absolutamente extraordinario, en lo que se refiere también al tratamiento del colorido. Es decir, el colorido tiene unos contrastes de color que es que yo es que no tengo estudios de cine, pero la fotografía tendría que haberse llevado un nuevo Oscar en este film, porque la verdad es que como está filmado todo y cómo está aprovechado el formato CinemaScope, es de auténtica primerísima calidad. O sea, no hay, o sea, pocas películas de época están filmadas con una elegancia como lo hacía James Ivory. Es una lástima que este director que es ya nonagenario, creo que en la crítica de Lo que queda del día le di por muerto, cosa que efectivamente no es verdad, ha dejado ya de hacer películas de época. Pero es que la pena es que hoy en día ya no recibimos tantas películas de época de ese mismo estilo, aunque lo que fue el trío de Ismail Merchant, James Ivory y Ruth Prowell Yavala nos dio una gran cantidad de películas de época como Una habitación con vistas, Maurice, Regreso a Hogwarts End, Lo que queda del día, es decir, varias de ellas dominando la puesta en escena absolutamente. ¿Qué más os puedo decir de Regreso a Hogwarts End? Podría estar hablando prácticamente horas de las maravillas que tiene esta película. En el 2016, en el Festival de Cannes, se rememoró, además, en este año, el 24-25 aniversario de la película, del rodaje de la película, y en una entrevista que hicieron a James Ivory y a Vanessa Redgrave, rememoraban cuáles había sido lo que era el rodaje de Hogwarts End, y lo bien, lo extraordinariamente bien que había quedado la edición remasterizada en 4K que yo tengo. La edición remasterizada en 4K es una de las maravillas visuales que no os podéis perder bajo ningún concepto. Emma Thompson, el pelo que tiene, ella es pelirroja en esta película. Bueno, ella es de pelo castaños, pero es pelirroja en esta película, es castaño pelirrojo, pero el colorido en la remasterización que se ha añadido le da unos toques rojizos que le dan una dimensión a su personaje absolutamente extraordinaria. Es decir, lo que es la definición, lo que es los colores apastelados de los interiores, que contrastan mucho además con lo que son, por ejemplo, los cielos, todos muy grisáceos, pero también ese ladrillo rojo que tiene Hogwarts End, que en la versión que vimos en el cine en su día, vamos, yo la vi en televisión, y que yo la vi y que me la compré en VHS, el color no es el mismo. Es decir, se le ha dado unas tonalidades nuevas que le dan a Regreso a Hogwarts End un colorido que le hace pues prácticamente palidecer a prácticamente casi todas las películas que se hacen actualmente. Es decir, James Ivory escogió un cromatismo y una colorimetría para el film que luego remasterizado, que pasado a 4K en alta definición, es una auténtica maravilla. Todo el detallismo, todo el... ¿cómo lo podría decir? Es que es muy difícil de describir con palabras cómo James Ivory tuvo en la dirección de fotografía ¿cómo decirlo yo? Un uso del formato CinemaScope que para un film contemporáneo es difícil de encontrar, muy difícil de encontrar. Sobre todo, por ejemplo, en las secuencias en las que Leonard Bast os había dicho que estaba sentado en su banco allí trabajando, y los efectos de luz cuando él está imaginándose que va caminando
por lo que es por todo lo que es los campos, por todo lleno de margaritas, de violetas, todo ello. Tiene esas violetas, tiene un color verde vivo, tiene un color morado especial con un brillo. Tiene, por ejemplo, porque esa secuencia se desarrolla como si fueran, por ejemplo, al amanecer. Tienen, por ejemplo, un brillo las gotas de agua de lo que es el rocío. Es absolutamente maravilloso. Es decir, la remasterización en 4K fue tan importante que la estrenaron en el Festival de Cannes. ¿Cómo había quedado? Y James Ivory, en esa entrevista que le hicieron, dijo: nunca pensé que una película mía pudiese realmente quedar visualmente como si fuera una auténtica maravilla. Y es que Regreso a Hogwarts End es una obra maestra visual. Es decir, tenéis que tener la experiencia de ver visualmente este film porque os vais a quedar completamente anonadados. Todo lo que es el vestuario, todo lo que es la ambientación, todo lo que es la atmósfera, los juegos de luces, todo, de verdad es que los personajes parece que irradian una luz, una personalidad, ya no una personalidad, sino una luz propia. O sea, cuanto mejor es la interpretación, más el personaje parece que irradia una luz que parece surgir de su personaje. Sobre todo el personaje Vanessa Redgrave, que para lo breve que es su intervención en su película es absolutamente maravilloso. Regreso a Hogwarts End es otra obra maestra que el cine de los 90 nos dio. Otra obra maestra que el trío de James Ivory, Ismail Merchant y Ruth Power Jabala, director, productor y guionista respectivamente, nos dio. Y además con un elenco de actores extraordinarios. Anthony Hopkins en su mejor momento venía de rodar precisamente El silencio de los corderos y de ganar un Oscar. Emma Thompson ganó un Oscar por su interpretación de Margaret Schlegel. Hay un momento en la que ella, después de esa lucha de clases y de esos encontronazos que tiene con el señor Wilcox, con el hombre que se va a casar, hay una secuencia donde llega a una estancia que ella empieza a llorar, cae de rodillas y cómo poco a poco se va quitando el sombrero, la manera que tiene tan natural de las lágrimas, de caer, el brillo de las lágrimas, que no se le ve a Emma Thompson desde un primer plano, sino lo que se ve es el reflejo en el espejo de cómo está llorando, de cómo ella está llorando. Pero es que a su vez ella llega a una zona donde no hay un espejo, sino que hay 3 espejos, es un tríptico. Es decir, es una secuencia en la que todos los ángulos de cámara tienen que estar lo suficientemente bien preparados para ver a Margaret Schlegel llorar, para ver a Emma Thompson, digamos, en lo que para mí es su mejor papel y uno de los papeles más importantes y una de las mejores interpretaciones femeninas de los últimos tiempos, si no la mejor. La verdad es que Regreso a Hogwarts End es una auténtica joya de película. Es un film en el que James Ivory ya no solo, ya os digo, nos retrata las diferentes luchas de clases sociales. Es un film donde James Ivory se permite el lujo de hacer poesía de los personajes. Es una película en donde la fotografía tiene un brillo especial, en donde la colorimetría, donde la puesta en escena va en consecuencia con el estado anímico de los personajes, el brillo de estos, la maestría de sus interpretaciones. Regreso a Hogwarts End es una película para realmente estudiar en las escuelas de cine. Es una auténtica maravilla, es una película de estas que dices, tendría que haber ganado al Oscar al mejor film aquel año. Lo que ocurre es que aquel año, de las 8 o 9 nominaciones que tenía Regreso a Hogwarts End, la que se llevó el Oscar fue Sin Perdón, de Clint Eastwood, evidentemente un todoterreno del western crepuscular, uno de los grandes del western crepuscular, pero que no creáis que Hogwarts End es peor film, ni muchísimo menos. Es decir, Sin Perdón es el clásico y típico western crepuscular, pero esta no es la clásica y típica película de costumbres inglesas, sino que lo que nos está contando James Ivory de una manera muy soterrada es, digamos, las relaciones de clases sociales que hay entre ellos, y también de esas 3 clases sociales, tanto su lado positivo como su lado negativo, y cómo al final, debido a una serie de tragedias, esas 3 clases se entrelazan muy inteligentemente. Regreso a Hogwarts End, para mí, este film es una auténtica maravilla que no os podéis perder. Otra secuencia fantástica que está cargadísima de poesía es cuando Leonard Bass y Helena Bonham Carter cogen una barca y van caminando van remando en un arroyo, que es esta secuencia de aquí, que no puede estar mejor fotografiada. ¡Qué paisaje más idílico! Es decir, parece que James Ivory ha ido escogiendo
ha ido escogiendo los sitios de una manera en la que dice, es que este sitio parece como de cuento de hadas y que represente lo mejor del paisaje inglés. Y la casa Hogwarts, los alrededores, todo lo que son, por ejemplo, las casas solariegas, los interiores, la ambientación, el vestuario, todo se engarza de una manera indisoluble que representa una absoluta maravilla. Regreso a Hogwarts End, no os la perdáis por nada del mundo. Para mí es uno de mis títulos fetiche, una de mis películas favoritas, y tenerla en 4K para mí es un auténtico lujo, y hace ya bastante que me la compré. En un principio no estaba yo, no sabía yo si comprármela o no, pero la verdad es que viendo el resultado en 4K, puedes decir cómo no me voy a comprar yo esta maravilla. Absolutamente una obra de arte, una pieza de orfebrería para cualquier buen cinéfilo que se precie. Regreso a Hogwarts End de James Ivory con Anthony Hopkins, Emma Thompson, Helena Bonham Carter, Samuel West y James Wilby en sus personajes principales y con Vanessa Redgrave y Prunella Scales en dos pequeños pero fundamentales personajes. Que la disfrutéis.